Ya es hora de profundizar en la actitud del gobierno del presidente Pedro Castillo, que obviamente se pensó tendría un gran acercamiento con diversos gremios. En el programa pasado veíamos cómo ya hay muchos sindicatos que están cuestionando las medidas del presidente Castillo y que inclusive dicen que no están siendo escuchados tal cual él les prometió en campaña. Pues lo mismo ha ocurrido esta semana con los gremios de salud del MINSA. Hemos preparado un informe especial para que usted entienda su problemática, que luego vamos a profundizar aquí en Ya es Hora. Los trabajadores de salud, nuestros héroes que ponen el pecho por todo el Perú, los héroes de la pandemia, se encuentran con una deuda laboral de 2.500 millones, que incluye el tercer tramo de la escala salarial, nombramientos, bonos que vamos a honrar. Actualmente no tenemos ninguna respuesta de este gobierno y tampoco tuvimos ninguna respuesta del gobierno anterior. Es un insulto a las necesidades que hay en el sector salud. Nuestro sueldo es irrisorio. Así protestaban varios gremios del sector salud del MINSA frente al Ministerio de Economía y Finanzas ante la negativa de un aumento salarial. Promesas de campaña del presidente Castillo que parecen habérselas llevado el viento, pero que estos trabajadores de salud no olvidan y ahora reclaman. Todos los gremios estamos acá unidos para reclamarle al gobierno que cumpla su promesa, la cual, siendo candidato, nos propuso y nos mencionó que él, ni bien iniciado su gobierno, durante los 100 primeros días iba a empezar a dar solución a la problemática del sector salud. Ellos se sienten abandonados por un gobierno que no los escucha y que al parecer tampoco los valora. Nosotros fuimos declarados héroes nacionales durante el año pasado. Estos héroes nacionales ahora están pidiendo el cumplimiento de las promesas de este gobierno que ya se instaló. Fue un 16 de mayo y durante su campaña para la segunda vuelta que el entonces candidato Pedro Castillo se reunió con estos gremios del sector salud del MINSA y, escuchando sus problemas, les firmó una carta de compromiso para supuestamente atender sus demandas, ni bien entraba al gobierno. El presidente Castillo firmó esta acta de compromiso para la solución a la problemática en el sector salud. Entre los puntos claves era, primero, el incremento del presupuesto en el sector salud según lo establecido en su plan de gobierno. En su plan de gobierno indicaba 10%. La OMS dice que es un mínimo del 6%. Entonces nosotros coincidíamos con esa propuesta y muchos de ellos hemos apostado por el cambio. Y es que en enero de este año los sindicatos se reunieron con el entonces ministro de Economía, Waldo Mendoza, quien les señaló que el Estado no tenía presupuesto. De allí la esperanza de que Pedro Castillo hiciera un cambio para ellos. Un cambio que jamás llegó. Y es que en su lucha por un sueldo justo, ellos también reclaman el ingreso de muchos profesionales por vara o recomendación. E incluso se habla de sueldos dorados. Sabemos que no existen cargos legítimamente elegidos, sino son a dedo, ¿no? Son profesionales que están en cargos de funcionarios que muchos de ellos no reúnen el perfil y sin embargo por amiguismo o por algún de repente compromiso político los están poniendo y entonces no avanzamos. Para este año no tenemos ninguna solución, a pesar que se mantiene una política de sueldos dorados en el Ministerio de Salud. Se sigue contratando personal con sueldos que superan los 10.000, 12.000, 15.000, 20.000. Es el doble, el triple o el 4 de lo que gana un personal nombrado. Efectivamente, en el portal de transparencia se ve que en julio de este año muchos médicos casi llegaron a ganar más de 12.000 soles, cuando un médico nombrado está entre los 5.000 y 6.000 soles. Dentro del Estado se ha venido implementando una política nefasta, desgraciadamente, en varios rubros. Tenemos, por ejemplo, el famoso personal altamente calificado, cuyos sueldos están por encima de los 25.000. Ya eso es nefasto porque en plena pandemia se requiere austeridad.
Toda la vida los profesionales nombrados y contratados hemos tenido el mismo sueldo, bajo el principio de a igual trabajo, igual remuneración. Sin embargo, recientemente, con los ministros Macetti y Ugarte, empezó ya pues el pillaje de ganar sin limitación. Se han duplicado, se han triplicado, inclusive han ingresado cantidad de consultorías. Sueldos dorados que son una burla para aquellas psicólogas que ganan menos de 2.000 soles al mes. Ahorita un psicólogo, por ejemplo, en el Hospital Cayetano Heredia, un psicólogo CAS, está ganando 1.800 soles, ¿ya? 1.800 soles, que es irrisorio para que un profesional gane esa cantidad. Un psicólogo nombrado sigue ganando desde el 2018 alrededor de 2.500 soles, cuando según ellos ya deberían estar ganando por lo menos el doble. Estamos realmente preocupados por nuestros compañeros CAS, porque hacen la misma labor en realidad que un nombrado, ¿no? Ante esta situación, el ministro Hernando Ceballos no les ha dado ninguna solución en la última reunión que tuvo con los dirigentes de estos gremios la semana pasada. El problema que vemos es que ratifica a los mismos viceministros y a todos los directores generales, y obviamente ellos están ratificando a todos los funcionarios y los directores ejecutivos que están manteniendo toda esta situación, esta camarilla de sueldos dorados, esta burocracia dorada. Un problema que, si no tiene solución, hará que estos sindicatos evalúen una huelga general. Nosotros, frente a este abuso y arbitrariedad del gobierno, estamos pensando seriamente en tomar otras medidas de fuerza, ya no de tipo pacífico, sino de otro tipo de medidas de fuerza con mayor impacto. Serían, en primer lugar, una huelga general. Y nosotros no queríamos llegar a ese punto, habida cuenta de que este es un gobierno que ha prometido cambios sustanciales y estructurales en el Estado peruano. Sindicatos de trabajadores de la salud que se unen a la creciente lista de gremios que no están contentos con el presidente Castillo. Obviamente sería terrible que enfrentemos una huelga de médicos, considerando que también aquí en el programa los gremios de salud señalaron que también estaban evaluando esta medida de fuerza por las mismas razones, es decir, no sienten que sus demandas están siendo escuchadas cuando se les ha prometido una serie de cambios en campaña por parte del gobierno de Pedro Castillo. Lo importante es entender qué es lo que está pasando en este gremio de salud del MINSA. Son una serie de gremios y qué están exigiendo, en qué medida ellos creen que es posible que se responda no solo a esta deuda laboral de 2.500 billones de soles que señala el propio Premier en su presentación frente al Congreso, sino en toda esta burocracia que genera mucho desorden dentro del MINSA. Lo vamos a conversar con el doctor Tomás Padilla, médico de la Federación de Cirujanos Dentistas, quien se encuentra con nosotros esta mañana. Doctor Padilla, bienvenido al programa. La gran pregunta es, después de este plantón, ¿han tenido algún acercamiento con el ministro Ceballos o con algún representante del MINSA para sentarse a dialogar? ¿Y cómo han tomado ustedes también la exposición del Premier en el Parlamento? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, mis saludos a todos los profesionales de la salud y a la población peruana. Efectivamente, el Premier, en su mensaje y exposición ante el Congreso de la República, ha admitido y ha reconocido tácitamente que hay una deuda social y económica con los trabajadores del sector salud. Esta deuda no viene de ahora, sino ya viene de mucho tiempo hacia atrás. Principalmente cuando se instauró el cumplimiento de las obligaciones que tenía el Estado, a la cual nosotros sometimos mediante una medida de fuerza en los años 15, 16, 17, hasta que en el año 2017 nos reunimos con el ministro de ese entonces, el doctor D'Alessio, en el cual casi todos los gremios de salud efectuaron unas actas con el ministro. Estas actas eran de carácter
de estricto cumplimiento en un plazo de 4 años, que se iba a iniciar y como efectivamente se inició el año 2018, continuando el año 2019, para que el año 2020, de un momento a otro, se quite el cumplimiento de dichas actas en el cual se fijaba que nuestro porcentaje de ingresos iba a mejorar en este año 2020 y también completarse el año 2021, lo cual no se ha cumplido en forma arbitraria, el gobierno lo ha retirado y en este momento nosotros estamos exigiendo el cumplimiento de dichas actas, lo cual, como vengo explicando, se inició en el año 2018. Entonces es una deuda que el Estado mantiene con sus trabajadores. ¿Pero han vuelto a tener algún acercamiento con el ministro Ceballos? Porque claro, parece que el tema ha quedado de alguna forma en stand-by. Si bien sí se ha mencionado por parte del Premier, la situación es que hay muchas cosas dentro del discurso del Premier que se han dicho y que no se han explicado cómo se van a hacer y en qué plazos. Entonces, ustedes están dentro de esta misma pregunta. ¿Cómo se va a hacer y en qué plazos? Efectivamente, nosotros hemos cursado documentos al Poder Ejecutivo, especialmente al Ministro de Salud, ni bien empezó su mandato este gobierno, así también hemos cursado documentos mediante oficios al Ministerio de Economía y Finanzas y también al Primer Ministro, pero nosotros no hemos tenido respuesta al respecto. Pero habida cuenta que nosotros, antes de que se instale este gobierno, tuvimos una reunión, como ustedes ya lo han mencionado, y en esa reunión estaba presente el ministro Ceballos juntamente con el actual presidente de la República. Ahí ellos nos manifiestan su total apoyo y la pronta solución, ni bien iniciado el gobierno, empezar a dar solución a la problemática del sector salud. Ahora, considerando No que... hemos tenido ningún tipo de respuesta al respecto de la documentación que hemos enviado, más nosotros en reunión con todos los gremios fijamos una fecha para iniciar una medida de fuerza, la cual empezamos el día 17 de los corrientes, en la cual no fuimos recibidos por el ministro y posteriormente se fijó mediante un comunicado en el cual el ministro nos iba a recibir el día 19. Como efectivamente nosotros accedimos a dicha reunión y en la cual estuvieron presentes todos los profesionales de la salud, los gremios unidos que trabajamos y laboramos en el Ministerio de Salud a nivel nacional. En dicha reunión nosotros no obtuvimos ningún tipo de respuesta satisfactoria a nuestras demandas. Ahora, doctor Padilla, es importante mencionar que sus demandas no pasan solo por un tema salarial. Ustedes mismos han señalado, claro, hemos considerado a todo el personal de la salud héroes de esta pandemia. Se viene la tercera ola y también hay un manejo de la pandemia a nivel interno que ustedes exigen mejore, porque parece que nos hemos olvidado las demandas del personal de salud al inicio de la pandemia, la poca dotación de protectores, de equipo de bioseguridad con la que cuentan, enfermeras que comentaban que tenían que usar la misma mascarilla durante semanas, que obviamente los pone en total riesgo. Eso tampoco ha cambiado. Efectivamente, usted lo ha mencionado y lo ha manifestado. El riesgo es constante, habida cuenta que ya nosotros o de repente ya se inició la tercera ola. Pero como usted lo señala, dentro de nuestra plataforma no solamente es el abuso que comete el Estado frente a sus trabajadores en el sentido de que no ha cumplido con su compromiso, la de mejorar su situación laboral y su situación económica. También nosotros dentro de la plataforma tenemos el punto en el cual el gobierno, estando candidateando, el presidente Castillo prometió el incremento del 10% para el presupuesto para el sector salud, lo cual hasta el momento no vemos una muestra clara de cómo es que va a ser este incremento del presupuesto general para el sector salud. Ahora, lo cual a nosotros nos preocupa enormemente porque si es que se va a incrementar este presupuesto, como consecuencia tendría que haber ya
un incremento también y el sinceramiento de todos los profesionales que están laborando en forma de contrato. Estos profesionales, estos compañeros, no tienen ningún tipo de beneficio, no tienen los mismos beneficios que tiene un personal de planta. Es más, los compañeros CAS-COVID o terceros llamados, ellos no tienen ningún tipo de protección, no les llegan los bonos. Entonces, dentro de la plataforma, como lo menciono, nosotros estamos pidiendo el incremento del presupuesto general para el sector salud, lo cual hasta el momento no tenemos ningún tipo de respuesta. También nosotros dentro de nuestra plataforma exigimos la dotación de los implementos y los EPPs necesarios para todos los profesionales. Ahora, doctor, muy brevemente, ¿cuándo se van a reunir para definir si se irían o no a una huelga? ¿Lo van a evaluar todavía? Nosotros en este momento estamos evaluando la situación frente al caso en el cual el gobierno está incumpliendo totalmente. Es cierto que el premier lo ha mencionado, pero no nos dice ni siquiera el cómo y el cuándo. La reunión que hemos tenido con el presidente, por estar con nosotros esta mañana, doctor Padilla. Exacto, ese es el tema. ¿Cuándo y cómo? Hemos escuchado al premier Bellido, pero no se ha hecho efectivo. Además, tampoco se ha dicho nada sobre una de las premisas que tuvo el presidente Pedro Castillo en la campaña, que fue supuestamente unificar MINSA y de salud, que es algo que hemos escuchado aquí en el programa. Los gremios de salud están en contra. No hay una idea clara de cómo se haría. Es decir, todo está como en la nebulosa y hay que aterrizarlo en medio de las normas y de un sector público que tiene trabajadores agonizando, sobre todo trabajadores del sector salud que están luchando, batallando a diario, exponiendo su vida en medio de esta pandemia. Vamos a hacer una breve pausa aquí en el programa y vamos a regresar para hablar de un tema sumamente interesante. ¿Qué está pasando y qué va a pasar con los reos que están en la base naval del Callao? Volvemos, esto es Ya es Hora. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados.